Buenos días a todos, a este espacio en la que nos encontramos. Los textos que hemos escuchado al principio cuando hemos abierto el Sendo Digital y ahora lo hemos expuesto con esa música de fondo, son la llave que abre esa puerta o esa puerta que está abierta. El símbolo de la puerta lo encontramos en todas las tradiciones. De hecho, en el Zen tenemos la barrera sin puerta, el Mumonka, y también en textos de la tradición judía se habla continuamente de la puerta, de atravesar la puerta. Y Meloni, gran conocedor de bastantes tradiciones, nos pone ese texto de lo que significa atravesar la puerta. Pero yo me quedaría y le diría a ustedes también con el texto de Rumi, porque Rumi escribe desde una experiencia profunda, eso que está ahí, que hemos leído y que volveré otra vez sobre él, es un poema que refleja una gran experiencia, la experiencia de este hombre que tuvo una gran conmoción en el amor. Amante, vamos. Tiempo es de dejar el mundo. Oh corazón, vuélvete al amor. Fíjense, corazón, vuélvete al amor. Oh amigo, vuelve a tu amigo. La muerte pone fin a tu ego. Esto es muy zen. La muerte, aunque ya lo dice el gran sufi, ¿no? La muerte pone fin a tu ego. La vida se estremece ante la muerte. Cuando crece el amor, el yo muere. Tirano, tenebroso, déjale morir en la noche. Respira libre cuando ya apunta el día. Lo estoy leyendo ante ustedes, me lo leo a mí también, y siento realmente que me conmueve, porque el texto al que les invito hoy está aquí. Yo diría, Celso, cállate porque esta es la interpretación realmente del texto. Entramos, como ayer lo hacíamos, en un nuevo escenario. Ayer era una casa, un aposento donde había una mesa, una gente alrededor de la mesa y una serie de personajes en la que se está hablando de dos grandes gestos. El gesto del lavado de pies, en la que se habla de la reciprocidad del amor, en la figura arquetípica de Pedro y en la figura arquetípica de Jesús de Nazaret. Dos personas, dos arquetipos en las que habla sobre esa dar y recibir, indisolubles, en la que lleva a la experiencia de la unidad. Hoy nos vamos a adentrar en un nuevo icono y nos vamos a adentrar en ese icono. Hay un escenario y hay otros personajes también. ¿Y cuál es el escenario? El escenario, nos dice el texto, es Getsemaní. Es independientemente de la ubicación física que han hecho los arqueólogos, los investigadores, donde está Getsemaní, les invitaría a que vean el espacio este de Getsemaní es un huerto en el que hay plantados muchos olivos, la cultura mediterránea, Israel, Judea, es una cultura en la que se plantan muchos olivos, hay olivos milenarios. Y este jardín está en una montaña
es un huerto, como estoy diciendo, pero se ha convertido a lo largo de los siglos, antes de Cristo y después de Cristo, se convierte en un jardín mítico. Y esto es importante. Ya el espacio el escenario que estoy hablando es un jardín mítico. El National Geographic ha hecho grandes investigaciones, fantásticas investigaciones, con varios arqueólogos, gente que ha hecho hermosos y profundos estudios. El jardín mítico, y dicen investigadores que este jardín mítico atraviesa todas las edades y atraviesa todos los lugares. Nos están diciendo los investigadores que este jardín mítico no solo es un espacio físico, sino que también es un lugar, un no lugar dentro de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que para Yeshua, la montaña, los lugares apartados, los lugares donde hay naturaleza, son espacios para el encuentro en la soledad, para la soledad más profunda. Y es muy interesante este dato. Él tiene una tendencia, Yeshua tiene una tendencia a retirarse a la soledad y al silencio. Y por eso hay que entender este escenario. Sale y entra en este escenario de soledad, de silencio, de naturaleza. Este es el huerto, a donde va. Que ha ido muchas veces. Es frecuentado por él, pero es frecuentado por él como el espacio de retirarse. Es como el espacio en la que él se retira frecuentemente durante todo el trayecto de su vida para hacer, diríamos, sería como una ruptura con la cotidianidad, que era la mesa, el día que hemos visto ayer, y se retira a la soledad. Rompe con la cotidianidad para encontrarse con el sí mismo, con la soledad y con el silencio. Este es el escenario. Pero en este escenario donde él está retirado, sería como para nuestro lenguaje ir a un sesín en soledad, pero en profunda soledad. No lo que hacemos ahora online, que está estupendo y es fantástico, pero es soledad, porque has roto con todo, móvil, libro y tal, y Jesús se va allí. Y ahí va a pasar algo en su psiquismo interno, y esto seguramente que les resonará a cada uno de ustedes cuando hacen sus auténticas retiradas a la soledad. Comienza a funcionar el ego. El ego funciona. El ego no lo dejas en la ciudad. El ego no lo dejó allí en la mesa donde estaba hablando de amor, de entrega y tal. No. El ego fue con él. Jesús era un hombre que tenía un ego. Y ese ego se hizo patente muchas veces. Y en este huerto el ego se va a hacer muy patente. Por eso el título que les he puesto y que ustedes lo han visto ahí es, aquí se va a poner de manifiesto su sombra. La sombra de Jesús de Nazaret, de lo muy poco que se ha hablado a lo largo de la historia. Jesús tiene sombras. Lo hemos divinizado tanto que lo hemos alejado, lo hemos convertido en un extraterrestre. Él tiene sombra y la sombra se va a poner de manifiesto en la soledad y en el silencio. ¿Cómo se pone? Con una pulsión. Hay gente que me ha preguntado, ¿y qué significa pulsión? Pulsión significa
esas necesidades. Tenemos pulsión sexual, pulsión de muerte, destrucción, agresividad. Eso forma parte de nuestra estructura neurológica, biológica. Somos seres con pulsiones y las pulsiones son necesarias. No la vean como, por favor, quitarle etiqueta moral. Eso es malo, eso no es malo. Es lo que nos hace caminar por la vida, las pulsiones. Qué estupendo, pero claro, las pulsiones colocadas. Y aquí es lo que va a pasar. Entonces Jesús tiene la pulsión de apropiarse. El ego se le engorda mucho. Y entonces él va a tener un debate interno, lo veremos en el texto, va a tener un debate interno entre su pulsión egoica y la pulsión egoica va a estar en que yo quiero otra cosa, yo no quiero esto que estoy pasando. Entonces, un debate interno entre algo que lo sostiene internamente, algo a lo que él le llama padre, en aquella cultura él le llama padre, es muy, muy hermoso. Y eso le sostiene, diríamos que es como lo que nos sostiene a cada uno de nosotros, es la esencia del ser humano. Y vamos a seguir, vamos a irnos al texto. Seguro que lo sabrán, pero es importante para lo que estoy hablando, colocados en este escenario. Llegaron a un huerto llamado Getsemaní y le dijo a todo el grupo, porque el grupo lo acompañó, eran itinerantes, es una cultura nómada, iban de un lado para otro. Este grupo que él tiene, en la que hay mujeres y hombres, entre ellas la que hablaremos mañana, María de Magdala, este grupo va de un lado para otro. Y él le dice, en este texto, dice el texto, quédense aquí un rato, a todos, pero se lleva con él a tres. Se lleva a tres personajes, se llama Pedro, Santiago y Juan. De alguna manera son gente que él la siente más cercana. Desde la perspectiva, fíjense porque esto es muy sano. Jesús de alguna manera hace una selección natural tan neurótica metida en nosotros que cuando, estos son sus amigos íntimos y estos son los otros, los rechazados. Tolete, perdonen que les diga esto, eso es algo natural, los seres humanos hacemos selección, no porque son mejores o peores, no, esa mentalidad dual de que elige a uno y rechaza a otro, eso es dualismo puro y pura ignorancia también. El ser humano es selectivo y eso forma parte de nuestra estructura. Y Jesús de Nazaret pues coge a tres personas, no que eran los mejores, los más guapos, los más especiales, no. Él tenía una cercanía con estos tres, tenía una cercanía, nada más, y se lo lleva. Deja al grupo y coge a tres y se lo lleva. Se lo llevó con él. Él es el que tomó la iniciativa de llevarse, entre comillas, a sus íntimos, a los que de alguna manera él sentía que le apoyaba. Ahora veremos lo que pasa en el huerto. Se va a llevar un chasco, porque está nada más que creyendo una fantasía de estos íntimos. Se va a llevar, tiene una expectativa con los íntimos. Es fantástico, porque Jesús tiene una expectativa con estos tres íntimos. Se los llevó con él. Mientras van caminando, él les hace ver, a ellos les dice de alguna manera que tiene un desconcierto, que internamente tiene una movida, y que esa movida le está produciendo angustia. Lo dice el texto con una palabra hebrea que luego hablaré, que tiene desconcierto, tiene angustia,
tiene miedo, tiene terror. Tanto es así que le dice, me muero de tristeza. Bellísimo. Es capaz, este hombre, el Yeshua, es capaz de verbalizar sus sentimientos. Es capaz de hablar. De esto tenemos mucho que aprender. Es capaz de verbalizar lo que está aquí debajo. Es capaz de lo que está... No está hablando, ay, qué tal, como cosas tontas, no, está diciendo, me muero de tristeza. Y al decir me muero de tristeza, está buscando, se lo está diciendo al otro, a los otros, a estos tres, se lo está diciendo, me muero de tristeza, y le está diciendo, acompáñenme, manteneos vigilantes conmigo, estad conmigo. Fíjense, algo muy profundamente humano. Comunica lo que siente, no lo que piensa, sino lo que está ahí. Me muero de tristeza, estoy desconcertado, no sé lo que me pasa, estoy revuelto, como quieras llamarle, ponle el nombre. Y aquello, seguramente que estaban cansados, se quedan por allí y él, adelantándose, cae en tierra. Es decir, este caer en tierra es una manera que tenían, es un gesto que hacían de recogimiento. Es un sampai, es caer en tierra, es realmente, fíjense, ese caer en tierra con el cuerpo es el abatimiento total, o sea, se cae al suelo, ¿no? Está en una postura, Billy decía, está en una postura de contemplación, en la que está ahí, tocando la tierra, ahí, tierra con tierra, siendo él profundamente humano. Y brota una plegaria. En aquella cultura en la que la plegaria estaba muy metida en sus genes, él hace una plegaria. Y la plegaria es muy interesante porque en aquella, trasladémonos a aquella cultura, Abba, dice, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí este trago. Fíjese, la plegaria tiene dos partes. La primera parte es una reacción egoica. Yo no quiero pasar por aquí. Él quiere liberarse de ese sufrimiento, de esa angustia. Era un tío normal. Y entonces él no está recreándose en la angustia, sino él está abatido y en su abatimiento dice, yo no quiero esto. ¿Cómo me libero de esto? Esto es la plegaria que está haciendo. ¿Cómo me libero de esto? Hace el ejercicio. Podríamos hoy decir, hace un ejercicio respiratorio para ver cómo se calma eso. Él en el fondo está hasta que comienza a tomar conciencia internamente y hace una segunda parte. Y dice, pero que no se haga lo que yo quiera. Es decir, el debate es, el ego no quiere pasar por ahí. La esencia, que salga lo que es abre la puerta. Él quiere abrir la puerta para confiar. Quiere una confianza, pero no puede confiar porque él está sintiendo terror. Fíjense que esta lucha interna la hemos pasado todos los seres humanos de alguna manera, entre, ya no aguanto más, me voy a terapia, yo esto no sé qué me pasa, me estoy ahogando en esa situación. Pero él, un tío
que tiene conciencia, es un hombre que ha desarrollado la conciencia, no lo olviden, es un hombre que ha ido desarrollando en su peregrinar, en su caminar, en su sendero, en el recorrido de su camino, era desarrollado la conciencia, la presencia, la ha desarrollado y entonces se da cuenta ahí de que, pero bueno, y si bajo de esto y si dejo y me meto más adentro, ¿qué va a pasar? Entonces, que no se haga lo que yo quiera, el yo, sino lo que tú quieras, es la forma de expresarlo. Y en ese debate interno se levanta de nuevo y va a buscar a sus amigos, porque es que no aguanta, es que no puede, necesita desahogarse. Y va a buscar los amigos, va a buscar un apoyo, como lo hacemos todos. Él quiere algo en que apoyarse, alguien en que apoyarse. Y fíjense que se acerca y los encuentra dormidos. Y dice, cabritos, yo jodido aquí y ustedes aquí. Y entonces dice, llama, Pedro, ¿estás durmiendo? Pero oye, estás durmiendo y no te das cuenta lo jodido que estoy y tú estás ahí dormido. Fíjense la palabra dormido y despierto. Tiene mucho que ver no con el sueño físico, sino con algo más. Es decir, hay sueño físico, pero la palabra nos está hablando de conciencia. No se dan cuenta que él está jodido. Entonces, ¿no has tenido fuerzas para mantenerte despierto? Ni una hora, ni has podido estar conmigo ni 5 minutos. Cabrito, tanta amistad, tanto que me quieres, que hablaste, que te lavara todo ayer, que te bañara todo, que tú me amabas un montón y tú no tienes conciencia de lo jodido que estoy. Pedro, eso es lo que le dice. Y le dice a todos que se mantengan despiertos. Manténgase, no sean tan débiles, debiluchos, le dice de todo, está cabreado porque aquello, está cabreado, dice, mira, tanta amistad, tanto cariño, tanto amor, y aquí están ellos, y yo, y se aparta de nuevo, se marcha. No hay, fíjense, no hay una reacción por parte de ellos. Y dice, sigue con su plegaria repitiéndose lo mismo. Yo estoy sintiendo esto, pero que yo realmente quiero ahondar más en esto, ¿no? Y vuelve otra vez. Aquí hay una cantidad de movidas, diríamos esta, como cuando una persona tiene angustia. ¿Saben qué les pasa? Aquí hay gente más expertos que yo en neurología. Cuando hay ansiedad, la persona está inquieta, la inquietud. Y entonces el texto nos habla de que el Yeshua va para allá, va para acá, va para allá, va para acá. Diríamos, no está haciendo una sentada tranquilamente, está muy movido, ¿no? Y entonces se levanta de nuevo y los encuentra otra vez a aquellos que estaban agotados, dormidos. Y dice, fíjense qué interesante, porque ya ustedes me han oído hablar otras veces, dice, no conseguían tener los ojos abiertos. No son estos ojos, sino no conseguían darse cuenta de lo jodido que estaba aquel. Eso es lo que significa, no conseguían tener los ojos abiertos. Y no sabían qué decirle. Es decir, aquellos se encuentran desconcertados, están desconcertados. Este es un quejica, este no se da cuenta, aquellos no tomaban conciencia del estado anímico de Yeshua de Nazaret. Y por eso dice, no conseguían tener los ojos abiertos. No era, diríamos, el dormir profundo, sino que están hablando de los ojos del corazón.
y se marcha otra vez y se acerca, dice el texto, por tercera vez. Ya hay tanta movida y le dice, ¿todavía están durmiendo? Basta ya. Basta ya. Ha llegado el momento. Es decir, ya ha llegado el momento porque él ya logró bajar de nivel. Diríamos, está ya en un estado más transpersonal. Hágase tu voluntad. Ese hágase tu voluntad no es una voluntad dual de alguien que haga la voluntad sobre mí, sino de lo más esencial de mí, que se cumpla eso, que está en lo más profundo. Diríamos que nos encontramos en una gran crisis del ser humano. Y la crisis con su proceso, es decir, cómo él ante esa crisis reacciona. Ceder a la propia voluntad de afirmación y renunciar a toda forma egocentrada. En otro texto dice, no vine a hacer mi voluntad. No se trata de lo que yo quiero. Es importante hacer una hermenéutica para poderlo entender en el lenguaje nuestro. Se trata de una bajada de nivel. Él se da cuenta de que hay un nivel de conciencia que es la conciencia del ego, natural y fundamental. Fíjense, le voy a leer un texto fantástico. Lo leía anoche, yo digo, qué fantástico este texto. Fíjense, es de un libro que hace poquito que acaba de publicarse, es un libro de Teresa Guardans, sobre el silencio. Y hace un estudio sobre el silencio. Les recomiendo este gran libro, es muy profundo este libro, acaba de salir. Mire lo que dice. Si se aprende a callar, es para poder estar totalmente alerta, sintiendo y vibrando, atestiguando lo que hay. Se calla para apartar la pantalla que modela y diseña todo lo que nos rodea y nuestras propias vidas en función de las necesidades. Si callamos es para tocar, ver, sentir y comprender en concreto y directamente, sin los filtros de la necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Yeshua? La necesidad era calmar la angustia, pero había un filtro, él no quiere eso. Esto que está diciendo, si callamos es para hacer, ver, sentir y comprender en concreto y directamente, sin filtros de la necesidad. Si callamos es para sentir con nuestra carne, para palpar con la totalidad de nuestras entrañas y con lo más potente de nuestro ser. Ahora, aquí y en concretos. Fantástico. Es esto. Es esto. Es decir, el proceso de este huerto y de este personaje, de este arquetipo, es que él se debate entre una crisis interna en la que no puede callar. Es tan fuerte el dolor que lo manifiesta. Por eso en otro texto habla que incluso sudó sangre. ¿Qué más da? Es simplemente quién nos ha sentido agotado ante una crisis profunda. Esto es pues, un agotamiento lo que está. Entonces lo reflejan así. Se trata de que él se da cuenta de que tiene que dejarse de afirmarse a sí mismo, de que el yo tiene que morir para poder callarlo y hacer la voluntad de algo más profundo. Es la pulsión,
¿entienden? La pulsión, que impide percibir, como dice Teresa Guardán, percibir la realidad. Él quiere percibir la realidad tal como es. Se me ocurre como formularlo como, como un koan. Hay un maestro zen que murió el año pasado, un jesuita japonés, y él hace también igual lo que yo les invito, un koan de este texto, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese sería un koan. Les invito a que el día de hoy miren, no como esto que lo dijo Jesús de Nazaret, ya él lo dijo y lo vivió él a su forma y a su manera y en aquella circunstancia. En tu circunstancia, ¿qué significa no hacer tu voluntad? Ese es el koan para hoy. ¿Qué significa no hacer tu voluntad? En tu cotidianidad y en tus circunstancias, te debates muchas veces en tu voluntad, la voluntad del otro y otro que es algo totalmente distinto a la voluntad. ¿Qué? Que no se haga. ¿Qué significa eso? Fíjense que también les invito a que con este arquetipo vean la vulnerabilidad. Jesús de Nazaret, el vulnerable. Me gusta el título este. Ponen Jesús el Mesías, Jesús el Salvador, Jesús el vulnerable. En esta circunstancia hoy hablaríamos de que era un ser vulnerable. Lo vemos en otras escenas. Fíjense aquella escena, aquel amigo de él que se le muere, Lázaro, se le muere su amigo. ¿Y qué? Se quedó indiferente ante la muerte de su amigo, ¿no? Se puso a llorar. La vulnerabilidad. En otros momentos, la vulnerabilidad se manifiesta de distinta manera. En este texto, la vulnerabilidad está muy patente. Y me fui a buscar la raíz de la palabra vulnerable. Saben que tiene un origen latino y un origen hebreo y griego también. La palabra vulnerare viene de vulnus, que significa herida o herir. Diríamos que la palabra vulnerable se puede emplear de distintos niveles. Vulnerable físicamente, vulnerable psíquicamente. Resulta que en este texto vemos la vulnerabilidad de su psiquismo. Yeshua, Ben Yosef, es un hombre vulnerable. Y además no tiene miedo de decirlo. Se lo dice a los más íntimos: acompáñeme, estoy jodido. Se lo dice, busca apoyo, busca que alguien le dé una caricia. El vulnerable. Por eso vean otro aspecto también. Porque la vulnerabilidad alude a una dimensión humana que en este tiempo que estamos viviendo estamos incorporando. Este es uno de los síntomas que nos trae el dichoso virus. Esta COVID nos está trayendo el tomar conciencia de nuestra vulnerabilidad. Pero no lo veamos como algo negativo, la vulnerabilidad, sino que hay que incorporar en la sociedad una sociedad de hombres y mujeres vulnerables. Pero no solo por el virus, sino una vulnerabilidad. Es lo que hermosamente dejó en el cuentito de la parábola del buen samaritano. El que estaba caído en el camino era
la palabra que emplea, me fui al texto griego, la palabra que emplea es vulnerable, un ser caído, herido en el camino, el que está herido en el camino. El maestro Yeshua sabía de lo que estaba hablando, ya no habla solo de aquel que está caído en el camino, sino él es caído en el camino. Él es también un ser vulnerable. Por eso entiende a los otros, porque él es vulnerable y los otros son vulnerables. La unidad de la vulnerabilidad. Cuando él contó el cuentito de la parábola del samaritano, ahora él es el samaritano caído en el camino y no encuentra quien calme, quien cure su herida. Su herida es que está totalmente a la intemperie, está solo, no tiene quien le cobije. Esto es Getsemaní, esto es el huerto mítico. Hemos perdido la sensibilidad ante la vulnerabilidad. Quizás nosotros nos asemejamos más a los tres que acompañaron, que no lo acompañaron. Los muy no sé qué, no lo acompañaron. ¿Por qué? Porque no tomaron conciencia de la vulnerabilidad de su amigo. Aquí está una clave para nuestra reflexión personal. ¿Tú has tomado conciencia de la vulnerabilidad de aquellos con quienes convives? Este es un nivel propio. No solo tomes conciencia de tu vulnerabilidad, sino la experiencia de todos los seres que son vulnerados. Porque entonces se entiende tu voto de Bodhisattva. Porque el Bodhisattva toma conciencia del sufrimiento. Quita la palabra sufrimiento que tiene tanta carga y pon, todos los seres son seres vulnerables. Que todos los seres se vean libres de su vulnerabilidad. De ese momento. Pero ojo, porque aquí también hay una trampa. La vulnerabilidad se opone a la autosuficiencia. Yo me lo soluciono, yo me lo como. El maestro Yeshua no se lo quería comer él solo, quería apoyo. Y aquellos en su inconsciencia le ayudaron de alguna manera, con su inconsciencia, le ayudaron a bajar al fondo. Le dijeron, anda, quédate ahí tú solo, máscatelo tú solo. Fíjense que de alguna manera todo no es negro ni todo es blanco, hay muchos matices. De alguna manera, el que aquellos estuvieran inconscientes, sin conciencia, hizo que aquel adquiriera otra conciencia distinta. Fíjense todo lo que trae el texto. Getsemaní es un huerto mítico que hay un arquetipo en la que se reconoce la experiencia de la vulnerabilidad. Yeshua ben Yosef se da cuenta de su vulnerabilidad, su experiencia de angustia, su experiencia de sufrimiento, su experiencia de muerte. Miedo y angustia. Busca compañía, como todo ser humano. Buscas consuelo, buscas apoyo. Ponle la palabra que tú quieras. Es algo sano buscar el apoyo, buscar alguien que alivie tu sufrimiento. Y Yeshua en Getsemaní nos dice realmente que un individuo sano busca apoyo. Después está si lo encuentra o no lo encuentra, como le pasó a ellos. Pero salir de nosotros a buscar el apoyo
de alguna manera lo que nos está diciendo, solo con la presencia de los demás puedo superar el miedo. Esa es la fantasía del ego. El ego dice, esto lo supera si tienes un buen terapeuta, esto lo supera si tienes un buen amigo o una buena amiga, esto lo supera con alguien que te escuche. ¿Sabes qué les digo? Mentiras, porque eso es una fantasía. Ahora, ¿tienes las suficientes agallas para retirarte a la soledad y a irte a un lado y superar el miedo? Ahí está. No, ay, acógeme, porque el ego crea la ilusión. ¿Y cuál es la ilusión? Solo con la presencia de estos supero la ansiedad y la angustia. ¡Qué fantástico! Realmente este texto nos da todo un desarrollo de la psicología humana. Y además no solo diría de una psicología integral, sino de una espiritualidad sana. Él en su cultura y en su plegaria, líbrame, Dios mío, de esta angustia. Esa es su plegaria, ese es su mantra, porque esa era su cultura. Y además, dentro de su mantra, seguramente que no se fiaba mucho del de allá arriba, del Padre, porque fue a buscar a los otros. Se dio cuenta, y ahí está su lucha interna entre su ego y la ilusión de su ego, que el otro, Jesús, las expectativas se le vinieron abajo. Jodidos amigos. Para esto quiero yo amigos. En el fondo fue esto lo que le pasó. ¿Y qué va? Y nada, busca, ¿qué buscó? Contención. Buscó, él lo buscó. Pero chasco tras chasco, 3 veces, 3 veces fue a buscarlo, 3 en hebreo significa muchísimas veces. Era un quejica. Se estaba quejando y vuelta para allá y vuelta para acá. Y otra vez a su sendo personal, allí debajo de aquel árbol, allí pim, pam, pero aquello era tan jodido, otra vez a buscar aquello. Nada, aquello dormido, las expectativas cayendo. Es fantástico. Crisis, es como, decía Rumi, es como un huésped inesperado. Aquello, ¿y cómo? Qué difícil, ¿no? ¿Cómo? No le daba todavía la bienvenida, como dice Rumi. Rumi habla en un poema de recibe al huésped inesperado, como si fuera tu mejor amigo. Yeshua no recibía al huésped inesperado de la angustia. No le daba la bienvenida todavía. No se había rendido, no había bajado. Por eso, fíjense que si nos miramos a nosotros mismos, ¿cuántos huéspedes nos visitan en nuestra vida? A lo largo de 30, 40, 50, 80 años, ¿cuántas veces? Pero además, ¿saben qué les digo? Estos huéspedes nos van a seguir visitando hasta el final, como al maestro de Nazaret. Hasta el final seguirán huéspedes. No crean que ustedes, porque han hecho mucho sasén o porque han hecho mucha plegaria, se van a liberar. No se van a liberar, porque el ego estará más flojito, a lo mejor un poquito más flojo, pero el ego estará. Huéspedes dolorosos, frustrantes, dificultades, acogerlos, dice Rumi. Acógelos. Pero acogerlos no es una pasividad tonta, que se haga, no es una aceptación, resignación, eso no sirve para nada. Debate interno, como lo tuvo, busca
No busca para allá, para acá, para allá, para acá, mucha movida. Aquel tuvo mucha movida. Este escenario, esta escena, ¿no? Toda una narración preciosa, emociones, nos habla este texto de emociones, de lucha interna, de percepción de ausencia en diferentes presencias. Están, pero yo me siento que no están. Fíjense que Jesús de Nazaret tiene una percepción de ausencia. Estoy conviviendo con esto y estos ni se enteran lo jodido que estoy. Estoy con mi pareja, ni se entera mi pareja por dónde ando. Esto es percepción de ausencia. Y les miro a cada uno de ustedes y todos tienen historias de percepción de ausencia. Y me alegro por ustedes. ¿Por qué? Porque son humanos. La percepción de la ausencia en las diferentes presencias, donde los escenarios que nos movemos, que en el trabajo el compañero o la compañera ni se entera de que me duele la cabeza. ¿Y por qué tiene que enterarse? ¿Qué buscas? Tiene mucho que ver con lo que ayer nos recordaba Teca, ¿no? En constelaciones, no la mamá. Que me busque el consuelo, lo que dice Hellinger, ¿no? Busco a mamá, ¿dónde estás? ¿No? Jesús de Nazaret, en el fondo, mamá, ¿dónde estás? Las ausencias que todos tenemos en las diferentes presencias de los diferentes escenarios. Verbos en movimiento en hay una jarta de verbos en movimiento, porque movimiento son lo que hacemos, dinamismos agitados, nos pasa a todos los seres humanos, cuando estamos agitados, por eso siéntate en el cojín, con tu dinamismo agitado. ¿Y cuántos de ustedes me han dicho muchas veces, tengo ganas de levantarme el cojín y marcharme? Claro que sí. Pero no te das cuenta que es lo mismo que le pasó a este tolete. Es decir, el dinamismo interno es que ¿quién en la soledad y en el silencio de tu cojín, en la soledad y en el silencio de tu banquito, de tu sasén, ahí hay un dinamismo interno, el dinamismo del ego? Y poco a poco vas respirando, pero, y aquí no hay algo más, no dicen algo más para calmar, no nos ponemos tal, la búsqueda de ese movimiento interno que nos pasa a todos. Y el mensaje de Yeshua es vigilar, estar atento. Hay que estar atento al movimiento. Fíjense que el verbo que emplean en griego es un verbo que no solo se lo dice a aquellos dormidos, sino se lo dice a sí mismo. Vigilemos, sería la traducción más exacta. Estemos atentos, despiertos. Ese es el texto, ¿no? Y el movimiento continuo, ¿no? Lo repito, él se va dando cuenta de la creciente soledad y silencio. Se va dando cuenta. Estoy con el otro, pero estoy solo. Eso es algo muy duro, Eso es, diríamos que es algo que puede enfermarnos incluso. Por eso este texto en la que voy a ir terminando, este texto nos hace una invitación a todos nosotros
nos hace una invitación a tomar conciencia ¿eh? de nuestras emociones. Me muero de tristeza, me muero de tristeza continuamente. El estado interno de Jesús. Es, para ir concluyendo, todo el texto es un proceso psicológico interesante. Cuando vayan a este texto, si lo quieren leer, ¿no? Véanlo, proceso psicológico interesante. Las emociones que registra el texto, temblor, pavor, miedo, terror, ¿no? Es un verbo que expresa ansiedad y angustia, ademoneo es un verbo de ello, porque este verbo nos habla de el máximo de intensidad de emociones. Yeshua experimentó un máximo de emociones. Triste está mi alma hasta la muerte. Ahí lo expresa. Esta tristeza mortal. Hasta que por fin, finalmente, el texto nos coloca en algo muy bello. Nos coloca en que Jesús se rinde. Es la aceptación sana después de todo un trabajo interior. Vámonos, ya está. Esto es lo que el texto termina. Ya no va a sus amigos pidiéndole que le acompañe en su dolor, sino vamos ahora. Salimos ya de aquí. Salimos del huerto. Salimos de aquí. Es otra, la salida es vámonos. Ya Jesús de Nazaret llegó a lo más profundo, llegó a su esencia, que él llama a esa esencia Abba. Y Abba, y termino con la palabra Abba, la traducción que hacen las Biblias por ahí es simplemente padre, no es así. Es muy cariñoso, papaíto, ¿no? Es amoroso, es algo muy amoroso. Él siente, él tiene una experiencia profunda de amor hacia su situación, ama su situación, ama incondicionalmente su situación. Y por eso, Plax se rinde. Se rinde no porque no me queda más remedio, no, porque ha hecho todo un proceso largo y profundo que ahí lo condensan en un escenario, el huerto, sino es una experiencia seguramente que duró mucho tiempo. No sabemos porque no lo registran los textos, pero en un proceso psicológico corriente es un proceso de meses, de años. Simplemente el texto nos deja el arquetipo de lo que significa tomar conciencia de la ansiedad y cómo salir de esa pulsión egoica a una rendición, a una aceptación de lo que soy. Soy plenamente un ser amoroso.